Sí. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. En el argot del béisbol se le llama bateador designado, aquella persona que batea por el pitcher. A mí me tocó la responsabilidad de ser un bateador designado en esta tarde, cosa que me honra, y quiero que mis breves palabras vayan dirigidas a la memoria de Jorge Núñez Sánchez. Querido historiador ecuatoriano, amigo de esta tierra y de la Revolución Bolivariana. Voy a comenzar citando al presidente Chávez, cuando dijo: la batalla contra el imperialismo de Estados Unidos comenzó con Bolívar. Ahora nosotros hemos tomado su bandera y le pido a todos que hagamos todo cuanto haya que hacer para que 200 años después derrotemos el imperialismo norteamericano. Comienzo por aquí porque el eje temático de esta tarde tiene que ver con el antiimperialismo y el anticolonialismo. Y reflexionando un poco yo de qué podría yo decir en esta tarde, apreciando que lo que nos oyen nuestros interlocutores son historiadores, historiadoras, memorialistas, cronistas, creo que es pertinente hablar un poco en voz alta de lo que podría ser el rol de los historiadores e historiadoras en el marco de la lucha contra el imperialismo. Y hacerlo desde una mirada que yo llamaría problematizadora, tomando en cuenta las intervenciones, las excelentes intervenciones que nos precedieron, que nos dan pistas para entender que la historia, más que la narración inaprensiva de hechos pretéritos del pasado, es conciencia activa de los pueblos en la transformación social y en la construcción posible de un mejor futuro. Comienzo por aquí porque uno de los vicios que tenemos los historiadores y las historiadoras es cierto apego al origen, cierta visión de creer que la historia, por su etimología, tiene que estar circunscrita solamente al pasado. Yo creo que parte de la discusión de la historiografía de los últimos 20 años, a lo que nosotros llamamos de una manera muy genérica historia insurgente, parte invierte la ecuación. Creemos que nos interesa el pasado en cuanto nos dan clave para la comprensión del presente, en cuanto nos dan insumos, herramientas y a veces vectores para los derroteros que en lo sucesivo vamos a cometer. Y digo bien porque el marco de este coloquio, aun cuando estamos analizando un hecho que se suscitó hace 200 años, llamado la batalla de Pichincha, nosotros, fíjense que la intervención de la profesora Erika, el profesor Omar, ¿verdad?, y del profesor Luis, a pesar de que se dilucidan hechos ocurridos hace en 2 centurias, nos dan claves para la justa y la necesaria reivindicación, bien sea de la mujer, bien sea de los indígenas, bien sea de los llamados grupos subalternos. Tantas pistas y tantas herramientas que nos dan para que redescubramos de dónde hablamos, para redescubrir quién es el sujeto que enuncia. Fíjense que en las pistas que nos dan ya nos hablan de un sujeto. Obviamente, ya lo han dicho quienes nos precedieron, el sujeto que abanderó la revolución o las revoluciones de la independencia en el dilema si era una revolución social o si era simplemente un rompimiento político con la metrópoli, es el criollo. Y obviamente otros actores o actrices no se sentían representados en esa reláfica y en esa construcción de los estados nacionales. No obstante, nosotros creemos que es un avance. Creo que a veces es anacrónico analizar hechos pretéritos con la mirada de hoy, esperando que lo más avanzado de su época terminen pensando como pensamos nosotros en el siglo XXI. Ya el hecho de quitarse de encima el ominoso régimen colonial ya era un gran avance. Ahora es tarea nuestra en el siglo XXI, es parte de las misiones que nosotros debemos concretar, es la inclusión de esos actores o actrices que los padres y las madres libertadoras y libertadores en su momento histórico, pese a todo el avance que alcanzaron, no lograron romper los paradigmas socioculturales de su hora. Por eso es que comienzo con la palabra de Chávez, diciendo que la batalla contra el imperialismo de Estados Unidos arrancó con Bolívar.
Y aquí Chávez está parafraseando o está implícita en su afirmación la categoría larga duración de Brodel que mencionó esta mañana el compañero de Colombia, cuando entiende que la historia, más que las sumatorias de hechos episódicos aislados, es un continuum con altas y bajas, con afirmaciones y avances y retrocesos y estancamientos propios de las épocas de cambio. Y en la medida que lo veamos así, entonces nos alienta a profundizar la revolución y entender que todas las revoluciones tienen contradicciones en su propio seno, porque es de humano la construcción de estos cambios. Entonces, reitero, es muy importante lo que aquí se está haciendo porque está consustanciado con esa visión de largo aliento que heredamos en la Revolución Bolivariana y que está a tono inclusive con la quinta línea de la sexta que nos diera el día sábado en el Poliedro de Caracas el presidente Nicolás Maduro cuando dijo que hay que defender la soberanía nacional, la integridad nacional, la paz y afianzar el papel venezolano en la nueva geopolítica mundial. Porque de geopolítica estamos hablando cuando hablamos de la vigencia, de las claves, de la significación y la secuela de un hecho que ocurrió hace 200 años. Y aquí viene la pregunta justa y necesaria, como dice la liturgia. ¿Es posible mirarnos desde la ancha mirada? La naturaleza de nuestra disciplina, la historia, no tiene a veces un fetiche metodológico que acota los fenómenos, ¿verdad? Y los circunscribe como camisas de fuerza para develar procesos puntuales y pierde el horizonte, pierde el sentido de conjunto. Porque fíjense que hablamos de la batalla de Pichincha, pero debemos entender, y yo creo que todos convenimos, y en la intervención está claro, que es en el marco de una campaña. Mientras que una batalla puede ser un encontronazo o un encuentro, digamos así, bélico, que puede estar acotado a 5 horas máximo o media hora, cuanto menos, pues si nosotros lo divorciamos de esa mirada de conjunto, entonces si nosotros no reutilizamos el término campaña, puede entenderse que es un episodio aislado y no parte exactamente de una geopolítica de la liberación de la época encarnada en gran medida en la práctica revolucionaria bolivariana en contra de los intereses colonialistas ayer e imperialistas hoy. Por eso es que mientras que una batalla es un acontecimiento importante, pero puntual, la campaña entraña la idea de estrategia, de movimientos, de operaciones, acotado a tiempos, a espacios, pero con una visión de conjunto que fue la liberación. Y así se debe entender Pichincha, y creo que todos convenimos en esto. Pichincha se debe ponderar como un movimiento de largo alcance que trasciende el año inclusive de 1822 y que debido a la dialéctica de la guerra y bajo la visión orientadora de los padres y las madres libertadoras, traspasó el umbral inclusive de 1826. Bolívar decía aquí hasta 1827 estaba bregando por la liberación de Cuba y de Puerto Rico. Y solamente así se comprende el papel protagónico que jugó su lugarteniente, su sucesor, su hijo, el Abel de América, el gran Antonio José de Sucre, posterior gran mariscal de Ayacucho, porque Bolívar desde el primer momento entendió que Sucre era el hombre que podía adelantar hacia el sur la tarea que él ya había esgrimido, inclusive antes de Carabobo, cuando le manda sendas cartas a O'Higgins y Artigas y le está diciendo que mientras libera a Venezuela en Carabobo, su corazón late y en su mente arde una idea, que es la liberación del sur. Se lo dice a O'Higgins y se lo dice a Artigas, lo que quiere decir que desde el principio la acción que acometió el Libertador estaba traspasando el umbral de nuestra frontera, y por eso decía el ministro de la Defensa esta mañana, y lo hemos reiterado nosotros, que el ejército venezolano es el único ejército que ha traspasado frontera, no para subyugar, para maltratar o para dominar a los otros, sino para la liberación del mismo. Y por eso nuestro himno reza, seguir el ejemplo que Caracas dio. Esta idea la quiero manejar para que resemanticemos algunos términos que nosotros a veces utilizamos y que es parte de nuestro trajinar en nuestras investigaciones y en nuestras discusiones políticas. A veces decimos, por ejemplo, que Bolívar fue un antiimperialista. De hecho, hay un proverbial libro
que se ganó en 1977, conjuntamente con el de Miguel Acosta Sáenz. El primer libro que menciona es el hermano cubano, ¿verdad?, Prividal, que se llama Bolívar, precursor del pensamiento antiimperialista, y el libro que también se ganó Casa de las Américas, que se lo repartieron en el 77, de don Miguel Acosta Sáenz, se llama Bolívar, Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades. Pero ambos nos acotaban eso, que si bien fueron los precursores, el imperialismo es una categoría posterior, es hija del siglo XIX. Casi todos convienen, desde Hobson hasta Lenin, de que es 1870-71, cuando debido a los cambios de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que podemos hablar de imperialismo. Lo que no quiere decir que antes no podamos hablar de antiimperialismo, si tomamos en cuenta la categoría colonialismo. Colonialismo entendido entonces como un sistema político-económico donde un Estado somete a otros países más débiles. Y ahí resemantizamos el término colonia. Colonia como colonus, como gente que puebla un territorio determinado, pero colonia también como un territorio dominado, subyugado por un ejército metropolitano o por un imperio central. De tal manera que cuando hablamos de colonialismo hablamos de control político, control formal, de invasión, no de descubrimiento, de ocupación, no de colonización, de implantación, y todo proceso de implantación, de ocupación y de invasión es un proceso violento. Por eso que cuando nosotros en Venezuela rescatamos el término resistencia indígena, no es un anacronismo ni es un fetiche político, es que obedece a la verdad histórica. El proceso de ocupación o el proceso de dominación de estos territorios fue un proceso que entraña la categoría de genocidio, pues fue una ocupación militar y después vino simultáneamente un proceso de asentamiento. Pero la búsqueda desenfrenada de los centros de poder, de buscar población, materia prima, ¿verdad?, lamentablemente siempre ha estado acompañado estas fuerzas extrañas con, digámoslo así, con fuerzas entreguistas endógenas, y es muy lamentable esta situación. Pero además de esta categoría, que la podríamos dejar en gran medida hasta mediados del siglo XIX, pues entonces imperialismo recobra un significado inusitado cuando empieza a verse no solamente como la fuerza, como la práctica de dominación, sino algo mucho más peligroso en los cuales los historiadores, historiadoras, cronistas, educadores tenemos mucha responsabilidad: las ideas de superioridad. En el siglo XVIII, en América, se implementó todo un lavado cerebral mucho más fuerte que arrancó del siglo XVI. E inclusive nuestros libertadores, inclusive los criollos, no escaparon de esa concepción de una superioridad étnica. Fíjense que Bolívar leyó a Montesquieu, leyó a Rousseau, a Voltaire, pero hay otra cara oculta de esto, igual que la visión hegeliana del mundo, que suponen que América no tiene espíritu y que el futuro de América es ser Europa. Y aún Carlos Marx, con todo lo avanzado que era en su introducción a la Enciclopedia de las Ciencias Sociales, incurrió en el mismo mito eurocéntrico de creer que Bolívar era un Napoleón a lo tropical. Lo que quiero decir es que aun cuando nosotros nos nutrimos de la categoría europea más avanzada de la hora, tenemos que hacerlo también con granus salis, con cierta malicia. Porque el imperialismo también, además de ser una práctica de dominación, es toda una doctrina que se diversifica, que se hace más compleja y que traspasa el umbral inclusive de la era de los estados o de la era del imperialismo. Ya hay autores europeos que dicen que el imperialismo es un proceso que arrancó en 1871 y terminó en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Y aquí entonces yo rescato la idea que nos dejó Chávez desde el primer momento. Es decir, Chávez fue un resemantizador de categorías de las ciencias sociales que muchos habían considerado anacrónicas.
Cuando en ciencias sociales hablamos de rearme categorial, estamos hablando de ese proceso que arrancó en los años 80, donde prácticamente los estudios sociales fueron desmantelados. Fueron desmantelados bajo aquella idea de que todas las ciencias sociales estaban bajo estado provisional, bajo aquella idea de que era un lenguaje muerto, bajo aquella idea de que la historia ha muerto, el sujeto ha muerto, el progreso ha muerto. Esos cantos que declararon la muerte a todo sujeto y a toda esperanza y a todo proyecto, y se inoculó en los estudios sociales y sembró un relativismo moral muy peligroso, cuyo correlato más fuerte fue una filosofía genéricamente llamada posmoderna. La posmodernidad digamos así, echó mano a Lyotard, a Derrida y comenzó a desmantelarlo todo. Y en ese desmantelamiento, las ciencias sociales perdieron su empeño esperanzador, transformador y su compromiso social con la posibilidad de un futuro distinto. Por eso decimos que con Chávez vinimos en sentido contrario, porque resemantizó, le dio contenido y significado al término imperialismo. Y el 16 de mayo del 2004, como un acto de valentía, la revolución bolivariana se declaró una revolución antiimperialista. ¿Cuánto me queda? De tal modo que cuando nosotros hablamos del antiimperialismo, nosotros podemos decir que hay, así como hay una herida colonial, hay una herencia colonial que nos persigue y nos marca, desde la discriminación al otro, pasando por la cosificación de las personas, la negación de la mujer, la invisibilización de los indígenas, la concepción de que el conocimiento solamente se da en las universidades, el desprecio a lo que se llama el saber popular, etiquetar el arte del pueblo como folclore y no como arte. Es decir, así como hay una herencia colonial que nos persigue, que es un fardo que seguimos arrastrando y sobre todo en los sistemas escolares, en los sistemas de educación, nosotros también podemos hablar de una herencia libertaria y revolucionaria que hunde sus raíces en la llegada desde el invasor y que atraviesa todo el siglo XVII, XVIII y XIX, que encuentra un nudo importante en dos sujetos que enuncian. Uno es Francisco de Miranda, el otro es Simón Bolívar, el otro es Andrés Bello y Simón Rodríguez, cuatro gigantes que nacieron en esta ciudad, en Caracas, para beneplácito y orgullo de todos y todas, pero que no se quedaron en Caracas, sino que son de estatura universal. De Miranda aprendimos mucho, ya se dijo esta mañana, con la venia de la profesora Carmen Borque. De Miranda aprendimos esa triada maravillosa que seguimos buscando, la idea de la identidad, la gran pregunta ontológica que somos, pasando por la necesidad de la liberación de cualquier yugo extranjero y la posibilidad de la unión. Unión, identidad e independencia es una triada maravillosa e indisoluble que nos sigue buscando. Pero de Bolívar también aprendimos muchas cosas. La necesidad de construir gobiernos populares, de ver la educación como el mecanismo que transforma la materia bruta en materia elaborada, que transmuta el agua en vino, que hace la posibilidad de crear ciudadanos republicanos y sobre todo la visión integracionista que nos hablaba Alejandro esta mañana, la idea de que para Bolívar era inconcebible romper o liberar a Venezuela sin posteriormente liberar a pueblos hermanos. Y en esa máxima se inscribe la celebración de hoy, en la idea de que primero vamos a liberar a Venezuela, liberamos a Nueva Granada, después liberamos a Ecuador, después liberamos al Perú y después liberamos el Alto Perú para la fundación de Bolivia, ¿verdad? Si Roma se llama Rómula por Rómulo, Bolivia se llama Bolívar, la República de Bolivia se llama Bolivia por Bolívar. Y por supuesto, Bolívar nunca se quedó allí, sino que pensó ulteriormente en Cuba y en Puerto Rico. De tal manera que es mucho el llamado que nos hacen la historia, la historiografía, la necesidad de escribir o de reescribir esta historia, y tenemos en este bicentenario un pretexto perfecto, ¿no? Desmantelar esas matrices coloniales, colonialistas, imperialistas, que atraviesan las categorías mismas
de nuestras ciencias sociales en general y de la historia en específico. Y acomodar programas y proyectos muy claros, donde se salven espacios, donde haya posibilidad de reflexiones, de cambios de programas de educación media y universitaria, de líneas de investigación y centros de investigación profundo, la necesidad de modificar o transformar la enseñanza de la historia, buscando las nuevas políticas educativas o reforzar las que ya hay, crear nuevos programas, velar por la formación docente, velar por la formación de nuestros estudiantes, por crear textos distintos sin miedo, donde el sujeto que enuncia no es el colonizador de siempre, y sobre todo innovar sin miedo, buscando las nuevas tecnologías como estrategia y recurso para alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar, donde lo simbólico es estratégico, donde lo simbólico es determinante, sobre todo para nosotros, aprovechando que hoy, por cierto, es el día de nuestros símbolos patrios. La historia, cierro, es memoria y es esperanza, es memoria por lo que fue, es esperanza por lo que vendrá. Decía don Enrique Bernardo Núñez, es pasión de actualidad, es instrumento de liberación, es programa de acción presente y futuro. Por ende, todo el que se haga llamar historiador e historiadora es intrínsecamente antiimperialista. Porque como decía Chávez, la batalla contra el imperialismo de Estados Unidos comenzó con Bolívar. Ahora nosotros hemos tomado su bandera y le pido a todos que hagamos todo cuanto haya que hacer para que 200 años después derrotemos el imperialismo norteamericano. Muchas gracias y buenas tardes.